Los saludo en el amor del Señor y espero que se encuentren muy bien. Hemos estado estudiando en las últimas clases más o menos cómo es el reino de Dios. A través de las palabras de Jesús podemos darnos una idea de cómo es el reino de Dios. Esta vez vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice así: Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Vamos a orar. Señor Jesucristo, eso es lo que nosotros queremos: tener oídos para oír, escuchar y entender lo que tú dices. Danos entendimiento, ilumínanos, Espíritu Santo, para poder entender y hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de poder dar comienzo al desarrollo como tal de esta clase, le pedí a Alexa que nos mostrara un trabajo muy bonito que hizo y que nos leyera un versículo. Fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias, Alexa. De nuevo, muy bonito tu trabajo. Bien, las parábolas, que Jesús solía contar muchas parábolas, muchas veces eran difíciles de entender. O a ellos, a los que las escuchaban, se les hacía difícil de entender, porque en realidad eran contadas en un lenguaje sencillo y que tuviera relación con las cosas con las que la gente tenía contacto en ese momento, en esa era y en ese lugar geográfico. Por ejemplo, hacía, como ahora, una parábola con la agricultura, otras veces con vinicultura, con la construcción de una casa y muchas otras cosas. Pero a pesar de ser contadas con un lenguaje sencillo, la gente no entendía, porque estaba escrito: cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Y no solo a la gente, digamos, común le costaba entender las parábolas. También a los discípulos que estaban constantemente junto a Jesús escuchándolo hablar, les costaba entender. Así que le preguntaron a Jesús qué quiso decir con la parábola del sembrador. Y Jesús les dijo: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Puede parecer bastante extraña, como dije, a pesar de ser contada en un lenguaje sencillo, pudo haberles parecido bastante extraña la parábola a estos hombres, y también a nosotros nos puede parecer extraña, porque la base de todo esto está en los versículos 3 y 14. El versículo 3 dice: escuchen, un agricultor salió a sembrar. El 14 dice: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Agricultor. No dice una persona,
No dice un tipo cualquiera, no dice un pescador, no dice un constructor, dice un agricultor. Entonces nos podríamos preguntar, ¿por qué un agricultor, una persona que conoce el oficio, que sabe el trabajo que hace, lanzaría, desperdiciaría semillas en lugares donde sabe que no van a crecer? ¿Por qué las lanza al camino si sabe que los pájaros se lo van a comer? ¿Por qué las lanza en tierra rocosa si sabe que van a crecer y se van a secar? ¿Por qué las lanza entre espinos si sabe que van a ahogarse? ¿Por qué no solamente las lanzó en la tierra fértil? Y así hubiera dado mucho más que 30, 60 o hasta 100 veces más fruto de lo que se sembró. Puede parecernos un poco necio este agricultor, o quizás nos puede parecer un novato. Pero cuando nos damos cuenta, por el versículo 14, que el agricultor somos nosotros, la cosa empieza a cambiar un poco. Porque nosotros, si bien debemos ser agricultores, es decir, debemos conocer este oficio, en este caso de llevar la palabra de Dios a otros, en primer lugar, no podemos saber, a diferencia de un agricultor terrenal, cuál es la tierra fértil. Yo no puedo saber a ciencia cierta a qué persona yo le voy a predicar y va a aceptar el mensaje con alegría y va a perseverar. No puedo saberlo. Entonces no puedo ir con un solo tipo de personas a predicarle sabiendo que va a perseverar. No puedo. Por eso tengo que sembrar la semilla en todos lados. Y no es coincidencia, no es al azar el versículo que nos leyó Alexa. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es coincidencia. Una de las cosas más importantes en este fruto, digo una y no la porque es todo un fruto y todas las partes son importantes, si se desmorona una no hay fruto, es el amor. El amor. Una de las cosas que más vemos que falta a veces y una de las que más importa. Porque aunque conociéramos cuál es la tierra fértil, aunque supiéramos qué persona va a aceptar el mensaje y va a convertirse al cristianismo y va a durar muchos años y va a producir mucho fruto, no podemos dejar de ir, no podríamos dejar de ir a aquellos que quizá van a tambalear más. No podríamos dejar de ir hacia aquellos que quizá van a ser reacios hacia el mensaje en un principio, sino que tenemos que tener amor. Tenemos que tener amor y predicar a todos, no solamente a un grupo selecto. Como dijimos antes en otras clases, y tenemos que tener claro para muchas clases siguientes, el reino de Dios, que es lo que se está ejemplificando aquí, es un reino al revés. Y si bien a nosotros, no al revés, nos puede parecer necio el agricultor, no importa lo que parezcamos desperdiciando esta semilla, desperdiciando nuestras palabras, la predicación de la palabra de Dios en gente que no va a, a dar fruto. Porque, por un lado, no dice que dio un poco de fruto la semilla plantada en tierra fértil, sino que dice que dio mucho más fruto. Y por otro lado, también relacionado con el amor, nuestra responsabilidad no va solo en predicar a todos los grupos. No somos buenos agricultores, buenos sembradores, por predicarles a todos y lanzar las semillas así nada más en cualquier tierra, en cualquier terreno. Nuestra responsabilidad va un poco más allá. Muchas veces predicamos el plan de salvación a un compañero, a veces hasta un desconocido, y dice, ya, voy a aceptar al Señor. Y como dice aquí, muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y yo me pregunto, ¿es 100% culpa de esa persona el no haber perseverado?
¿O será responsabilidad nuestra? A esto me refiero con que nuestra responsabilidad no solo es sembrar la semilla, dispersarla por la tierra, sino también quedarnos. La tierra con los espinos pudo haber sido una muy buena tierra si hubiéramos sacado los espinos. Si nos quedamos con esas personas, si las apoyamos, si les prestamos nuestra ayuda, si velamos por ellas, si somos pacientes, si somos benignos, bondadosos. La tierra que cae en el camino no siempre, eh, las semillas que caen en el camino no siempre son arrancadas por Satanás, por los pájaros. Tenemos que recordar que la iglesia es un cuerpo y que a veces uno siembra y otro cuida y otro cosecha. Entonces, si otro cumplió responsablemente con su labor de predicar la palabra, de dar la semilla de la palabra a otros, que quizás sea como la semilla junto al camino, entonces yo podría, si bien no sembré, dar cuidado y espantar a las aves y, y permitir que la semilla crezca a salvo, sin que Satanás intervenga y la quite. A diferencia del caso de los espinos, que yo puedo quitarlos y sembrar entonces la semilla y probablemente pueda ser una buena tierra para que crezcan, no puedo hacer lo mismo con la tierra rocosa, que es poco profunda. Difícilmente le puedo dar yo más profundidad físicamente. Y el problema de esa tierra es que las raíces son poco profundas. Y yo tampoco puedo hacer físicamente nada respecto de eso. Una planta probablemente se va a marchitar y se va a marchitar, no tengo nada más que hacer. Pero en el caso de la palabra de Dios, de la gente que acepta con alegría el mensaje, pero que se marchita porque sus raíces son poco profundas, se puede trabajar eso. Se puede, del mismo modo que con aquellos de los espinos, estar con ellos, darles apoyo, mostrarles amor, una vez más amor, eh, para que puedan echar raíces en los caminos del Señor, para que puedan echar raíces en la iglesia, en las escrituras. Como veíamos hace unas clases, si construimos nuestra casa en la roca, estamos más seguros que si las construimos en la arena. Entonces, llevándolo a esa metáfora, puede que una persona que yo le predique y la dejo de lado después de que recibió el mensaje, pensando ya hice mi labor, puede que esa persona vaya a construir su casa sobre la arena. Pero si yo estoy con esa persona, le voy a decir, no, ahí no, mejor construyela sobre la roca. Es decir, de esta forma puedes tener raíces profundas. Para finalizar, lo que quiero decir en esta clase es una o dos cosas. Primero, seamos responsables. Hagamos lo que Jesús nos manda. Prediquemos la palabra de Dios. Pero también, segunda cosa, llevemos la responsabilidad un poco más allá. Llevémosla hacia el amor. No veamos la predicación como algo que tenemos que hacer, sino como algo que va a beneficiar a otro, que puede que no me traiga ningún beneficio a mí, pero que es necesario para la salvación de las almas de las personas. Y no solamente de esas personas, sino también la cosecha que viene después. 30, 60 y hasta 100 veces mayor. ¿Qué quiere decir eso último? Que aquellas personas que reciben la palabra y perseveran, van a seguir sembrando, y seguir sembrando, y seguir sembrando. Dijimos que parecía necio el agricultor que solamente lanza las semillas por ahí. Puede que sea necio. Puede que sea necio solo lanzarlas. Pero si se preocupa de cuidarlas y de que tengan buen crecimiento, no es ningún desperdicio de semillas. No es ningún desperdicio de palabra de Dios. Porque dará más fruto, más cosecha de lo que gastamos sembrando. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Quizás mis palabras a veces puedan ser confusas, Señor mío, pero las tuyas no lo son. Y tu Espíritu Santo da claridad a los corazones y a las mentes de los que oyen.
con un corazón dispuesto. Te ruego, Señor Jesucristo, que nos bendigas y que nos ayudes a ser hijos responsables y obedientes, que se preocupan de otros y no solamente de sí mismos. Ayúdanos a ser buenos sembradores, buenos agricultores y a extender tu reino, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.